This morning we're continuing with our series through the book of 1 John. Esta mañana continuamos con nuestra serie a través del libro de Primera de Juan. As you can see up on our video screens, I've titled this sermon, this is the title of your notes if you're taking notes, Faith and Believing. Como pueden ver en las pantallas, hemos titulado este mensaje La fe y el creer. In our Bible study today, God's Word is going to remind us of what we should place our faith in and what we should be believing. Y en la Biblia el mensaje nos va a decir acerca de en qué debemos poner nuestra fe y qué debemos estar creyendo. Now everybody has faith, everybody believes. The question is, what do you have faith and what are you believing in? Ahora, todo el mundo tiene fe, todo el mundo tiene creencias. La pregunta es, ¿en qué crees? ¿En qué pones tu fe? If you're not careful, you put your faith and believing in the wrong things and you're confused like George and his baby picture there. Como si no estás seguro en qué pones tu fe y tus creencias, te ves como este niño muy guapo, que estás confundido. You can't believe everything everybody tells you. Have you learned that? No puedes creer todo lo que te dice el mundo. ¿Te das cuenta? Let me show you some examples of what not to believe in up on our video screen. Deja mostrarte algunos ejemplos en lo que no debes creer. If I tell you, look at the photo clearly, I'm a high-flying basketball star that plays for the LA Lakers, do not believe it. Si yo te digo, una historia de que yo soy un superestrella del básquetbol, volando por el aire, jugando para los Lakers, no lo creas. If George Palau tells you he's a super buff muscle man training for the Mr. Mexico bodybuilding title, don't believe it. Si yo te digo esa historia de que yo soy un superestrella de músculos entrenándome para el Mr. Olympia de México, no lo creas. If our youth pastor, Pastor Martin, tells you he's going to play for Mexico in the next World Cup, don't believe it. I've seen him play. Si nuestro pastor de jóvenes, Martín García, te dice que él es una estrella y jugando para la selección del próximo mundial, yo lo he visto jugar, no lo creas. If our media director back there, look at him right there, Si Jay Boogie, nuestro right director there. de medios está ahí atrás, If he tells you he has a secret life as Tintin in the movie, well, you might believe it. si te dice que él tiene una historia secreta, una vida secreta viviendo como Tintín de la película, pues quizás lo creas. But seriously, our faith in God and the truths of what we believe are very important. Pero en serio, las fe y nuestras creencias es algo muy importante que debemos reconocer. As Christians, we're called to trust God fully and unconditionally, just like a young child trusts his godly father. Como cristianos, tenemos el reto de creer y poner nuestra fe en nuestro Padre Celestial como un hijo lo pone en su Padre en esta As a pantalla. Christian, God has given you the rock-solid truths of his word that you can put your faith in and believe. Como cristiano, Dios nos ha dado la sólida fundación, el cimiento en que podemos plantarnos nosotros, que es su palabra. So in our Bible study this morning, God has some important truths to teach each one of us about faith. Y and en believing. nuestro estudio de esta mañana, Dios tiene mucho que decir acerca de la fe y lo que es creer. So let's get started. Would you open up your Bibles with us, please? We're in 1 John chapter 5 this morning. Entonces abramos nuestras Biblias al libro de Primera de Juan. We're going to begin by reading verses 1 through 3. Vamos a empezar leyendo versículos 1 a 3, capítulo 1 5. John chapter 5, read along with us, please, verses 1 to Primera de 3. Juan, capítulo 5, leamos juntos 1 al 3. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out his commands. This is love for God, to obey his commands, and his commands are not burdensome. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Now, as we get started here, keep in mind we've been studying this powerful little letter for the past 4 months. Al comenzar, mantengamos en mente que hemos estudiado este pequeñito libro con los últimos 4 meses. And 1 John is what we call a cyclical letter, meaning it repeats the same important themes over and over again to make sure we get them. Esta carta de Primera de Juan es un libro que se llama un libro cíclico, que significa que se repiten estos temas que surgen y resurgen otra vez. So already in this series, we've studied important themes like loving God and loving
others. Por ejemplo, hemos estudiado temas como el amar a Dios y amar a nuestro prójimo. We spent Sundays focused on obeying God's commandments and avoiding false doctrines and false teachings. Hemos pasado varios domingos en lo que es obedecer los mandamientos de Dios y evitar las enseñanzas falsas. But on our text this morning, our focus is going to be on faith and believing. Pero el texto de esta mañana se va a enfocar en lo que es la fe y creer. Now, our Bible text will touch on other topics we've already talked about and focused on. So we're going to focus on today faith and believing. Ahora el texto de esta mañana también va a tener otros temas incluidos, pero que ya hemos cubierto entonces, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es creer y tener fe. Now, faith and believing are very similar words, and there's a reason for that. You can see it up on your screen. Las palabras de lo que es fe y creer provienen de una misma raíz, como pueden ver aquí en sus They pantallas. both come from the same Greek word. You can see it underlined there, the Greek word pistis, which is in the Strong's 4102, for those of you that love to study the Bible and word studies. Para aquellos de ustedes que están interesados, esta palabra fe y creer proviene de la raíz que es pistis, que es la palabra Strong's 4102, a aquellos que ustedes quieren estudiar. The noun form of this Greek word is normally translated faith in your Bible. The verb form normally translated belief. It's also sometimes translated trust. Esta misma palabra, cuando está puesta en manera de nombre o sustantivo, se pone como la palabra fe, pero cuando se transforma en verbo, se usa la palabra creer. These words are so important that they're found 680 times in your Bible. They're going to be 6 different times in our text today. Estas mismas palabras se encuentran 680 veces en el Nuevo Testamento y hoy mismo se van a ver 6 veces. And we see the importance of believing right here in our text at verse 1. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Hasta aún en el versículo 1 vemos la importancia de que dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Believing leads initially to being born of God. What does that mean? Lo que es creer inicialmente nos lleva a lo que es ser nacidos de Dios. ¿Qué significa esto? Well, in order to be saved or born of God, each Christian first exercises what we could call saving faith. It's a first kind of faith a believer has. Para ser nacidos de Dios, cada cristiano, cada persona debe ejercitar lo que llamamos fe que lleva a salvación, fe para salvación. Saving faith is first-time faith that is used to believe in Jesus Christ as Lord and Savior. And Jesus said when you exercise saving faith, you become born again. La fe de salvación es esa fe inicial que utilizas para poner tu fe en Cristo Jesús para que te perdone de tus pecados y te dé su salvación. Y eso es lo que Jesús llama ser renacido. Listen to what Jesus said, the result of saving faith, what happens after saving faith, John 3:3. In reply, Jesus declared, I'll tell you the truth. No one can see the kingdom of God get to heaven unless he is born again. Born of God, same phrase. Mira lo que Jesús dijo en Juan 3:3, hablando de esta fe inicial, fe de salvación. Dice, de veras, hablando a Nicodemo, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. You know, sometimes I run into religious people that say, that born again stuff, that's not for me. That's Christianity stuff. I say, no, it's not Christianity stuff. It's Jesus' stuff. And if you don't agree with being born again, you don't agree with what Jesus says. Yo he hablado con algunas personas que dicen, pues esto de ser renacido, nacer de nuevo, esto es algo de los cristianos, esto es algo que es de ustedes y yo no puedo creer. No, no, no es eso. Jesús mismo, esto es algo de Jesús que debemos nacer de nuevo. John 3:16 to 18, Jesus talked about again the importance of believing and the results of not believing, saving faith. Luego en Juan 3:16 Jesús otra vez resalta la importancia de creer y la importancia también de no creer. Verse 16, Jesus talking here, God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him, saving faith, shall not perish but have everlasting life. Verse 18, whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they've not believed in the name of God's one and only Son. Versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Saltando al 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. So as a Christian, you began your Christian journey by exercising saving faith, but it cannot and it should not stop there. Ahora, como cristiano, tú ejercitaste por primera vez al llegar a Jesús esa fe de salvación, esa fe inicial, pero no debe pararse ahí. It's God's desire, it's God's will for you that your faith and your belief in him grow and mature and become deeper. No cambias, por favor, gracias. Es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios de que tú continúes creyendo, madurando en tu creencia y en tu fe.
Believing and growing in your faith is a normal part of the growth process. Here's my question to you. Is it happening in your life? Lo que es creer en el Señor y crecer en tu fe y madurando es un proceso normal en la vida de un creyente y la pregunta ¿es algo que está ocurriendo en tu vida? Is your faith in God and His Word stronger today than it was, for an example, a year or 5 years ago? Tu fe y tu creencia en la palabra de Dios es más fuerte ahora que hace un año o hace 5 años? Do you handle the problems and trials of your life better today through faith and belief in God than you did, for example, 5 years ago? ¿Estás manejando esas dificultades y pruebas de la vida mejor ahora que en el pasado, hace un año o 5 años? Think about the decisions you make. What is the primary factor that impacts and influences your decision making? Piensa acerca de tu proceso de hacer decisiones. ¿Cuál es el factor principal que tú utilizas para hacer esas decisiones? Does your faith in God, your believing in His Word, does it impact your decision making, or does other stuff impact it? ¿Es la voluntad de Dios y su palabra que es lo que te afectan primariamente o son otras cosas? You know, I know some Christians, they make their decisions based on how they're feeling and their emotions. Don't do that. Conozco algunos cristianos que basan sus decisiones basadas en las emociones o sus sentimientos. No hagas eso. Many people base their decisions based on their circumstances of their life, or even the opinions of the people around them. You really shouldn't do those either. A otras personas basan sus decisiones en las circunstancias de la vida o quizás las opiniones de otras personas. No hagas eso tampoco. If you make your decisions based on those other things, you're not placing your faith and believing in the right things. You're believing in yourself or other people's opinions or the ups and downs of life. Don't do that. Si estás basando tus decisiones en esos factores, entonces estás creyendo en las cosas que vienen de tus sentimientos o las circunstancias que cambian a diario o las opiniones de las personas que van y vienen. No hagas eso. Our faith and believing needs to be in Almighty God and in His perfect Word. Nuestra fe y nuestro creer debe estar basado en nuestro todopoderoso Dios y en su palabra. That kind of faith and believing will never, ever let you down. It will always lead you into the will of God, the good and perfect will of God. Esa clase de creencia y de fe nunca te va a desilusionar, nunca te va a dejar abandonado, siempre te va a llevar a su buena voluntad. Now, God cares about your decisions. He cares about your feelings. He cares about your circumstances. Ahora Dios sí le importa tus circunstancias, tus sentimientos, lo que está ocurriendo en tu vida. But what God wants you to do is apply your faith and belief in Him and His Word to your feelings, to your decisions, to your circumstances. That is how faith and belief is designed to work in your life, Christian. Pero lo que Dios quiere es que nosotros apliquemos la verdad de su palabra y su voluntad a nuestros sentimientos, hacia nuestras circunstancias o hacia lo que digan las demás personas. That is how godly faith and believing in the truth is intended to work in your life as a believer. Así es como el proceso de creer y tener fe debe ser aplicado en nuestras vidas como creyentes. Let's continue on with our verse-by-verse study and read verses 4 and 5. Continuemos en nuestro estudio, versículos 4 y 5. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Continuemos versículos 4 y 5. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? So here in verse 4, the Bible tells us everyone born of God that's a Christian overcomes the world. Doesn't that sound great? Y aquí nos dice el versículo 4 que todos los que nacen de Dios vencen al mundo. ¿No suena buenísimo eso? Now here's a question I think you're wrestling with and I am. How come it doesn't feel like I'm overcoming the world? Y aquí está la pregunta que quizás tú estás batallando yo también, pues ¿por qué no me siento que estoy venciendo al mundo? Well, that kind of feeling comes from a wrong view of what overcoming is. Pues ese sentimiento viene de una perspectiva equivocada acerca de lo que significa vencer. An overcoming means that with God's help, you overcome, not avoid, overcome the difficulties, trials, and pains of life. Un vencedor, vencer significa que no es que estés evitando o huyendo de las dificultades, sino que estás sobrepasando o estás teniendo victoria en esas dificultades, en esas pruebas con la ayuda de Dios. But Christian, part of the package of your faith is God empowers you and provides you with everything you need to overcome.
everything. That's God's will for you. Pero cristiano, como cristiano, cuando tú llegaste a Cristo, parte del paquete que recibiste es todas las herramientas necesarias para poder vencer, para poder tener victoria en estas dificultades. Now, what do we need to be overcomers? ¿Qué necesitamos para ser vencedores? Here's what I want to overcome: a whole lot of money. I think that would do a lot of good. and Lo help. que I'd a like to mí me try it. gustaría es tener una linda, buena cantidad de dinero para poder No. vencer todo. No, no es así. How about this one? I'd just like to avoid all the problems in my life and get the crummy people out of my life. Then I'd be able to overcome just fine. Aquí otra cosa me gustaría. Me gustaría deshacerme de todas esas personas problemáticas y dificultosas y para tener esa No. victoria fácil. No, No. tampoco. That has nothing to do with No tiene overcoming. nada que ver. That's life. Así es la vida, ¿no? No hay- Here in verses 4 and 5, we're told what we need to be overcomers. Did you see it? Aquí nos dice en el versículo 4 y 5, ¿qué necesitamos para ser vencedores? Middle of verse 4, this is the victory that has overcome the world, our faith. En el medio del 4 dice, esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Next verse 5, who is it that overcomes the world? He who believes. Número 5, ¿quién es el que vence al mundo? Dice, el que cree. Your key to being an overcomer, your key to being victorious, word John uses here are two things: faith and believing. La clave que es para lo que es tener fe y para creer, dice, ¿cuál es la clave? La clave para vencer es tener fe y creer en Cristo Jesús. Man after God's own heart, King David was an overcomer. Un hombre, el hombre que estaba tras el corazón de Dios, el rey David. And remember what he wrote: yea, though I walk through the valley of the shadow of death, pains, trials, problems of life, I will fear no evil, for you are with me. And he got him out of it, overcoming. That's what overcoming is. ¿Recuerdan al rey David en el Salmo 23 cuando dice, aunque yo camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal? ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, esos valles, esas dificultades, esos dolores, esas circunstancias de la vida, estás conmigo, Dios. The key for us overcoming the pains, trials, problems of life is not more money, not less problems. It's faith and belief in Almighty God that He'll get me through His way, His time, but He'll get me through. La clave para poder ser victoriosos, vencer en estas dificultades, no es de tener más dinero, no es de esas otras cosas, sino de la clave es tener fe y creer en nuestro Señor. So here in verse 4, this word faith comes up for the first time in our study today. So what is faith? How would you define faith? Aquí en el versículo 4, entonces se habla de la fe. ¿Qué es la fe? You know, the New Testament in Hebrews chapter 11 has an entire chapter about people, overcomers, sinners that were full of faith. I want to encourage you to read it on your own time. All of Hebrew 11, the Hall of Faith, we call it. ¿Sabías que en el capítulo 11 del libro de Hebreos, un capítulo entero está dedicado a personas que caminaron por fe, pecadores como tú y yo, con los cuales Dios obró para caminar en fe? Y te animo a que lo leas. But the chapter begins with a definition of faith here in verse 1. Pero el capítulo comienza con la definición de lo que es la fe, el versículo 1. Here's what faith is. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. There's a hard part. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Faith is being sure and being certain that we have an all-loving God, an all-powerful God, a God that cares. La fe y la certeza, tenemos la fe, esa certeza y saber de que tenemos un Dios todopoderoso que nos ama y que se importa de nosotros. A Cuídanos. God that has promised me that He will help me overcome as I walk with Him. Un Dios que me ha prometido a poder vencer cuando confío en Él. But here's the hard part. But it's all on this side of eternity, what we do not see. Pero aquí está la parte difícil. En este lado de la eternidad es algo que no vemos. So it's an unseen, but all-powerful, but all-loving, but all-caring God who is always with me, but He's unseen. Es un Dios que siempre está conmigo, que es todopoderoso, que es amoroso completamente conmigo, pero lo difícil es que no lo veo. But let me tell you, friends, that God wants to keep maturing you so that you regularly can overcome the difficulties and the trials and the pains and the problems of life. Déjame decirte que el Señor quiere que tú continúes creciendo y madurando y progresando en tu fe para que puedas confiar en Él y tener esa victoria en esas dificultades, pruebas, circunstancias de la vida. Paul the Apostle had no money, a lot of trials. He was an overcomer. El apóstol Pablo no tenía nada de dinero y muchas dificultades, pero era un vencedor.
And listen to this connection that he made here about believing in this victorious life. Romans 15:13. Miren lo que dice y cómo hace esta conexión acerca de la fe en Romanos 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace. That's victorious, friends. That's an overcoming as you how? Believe in him. That's faith. Dice, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. Eso es vencer, eso es tener victoria. Dice, a ustedes que creen en Él. Now, your faith is even much more, though, than just some formula to help you overcome life's difficulties. It's that, but it's more. Ahora, tu fe es mucho más que una fórmula mágica que te ayuda a poder sobrepasar o resolver todos los problemas de la vida. I want to read a couple Bible cross-references to you that show you why faith and belief in God is so important. Quiero leerte algunos pasajes bíblicos que te demuestran la importancia de fe y creer. Romans 1:17, the verse that started the Christian Reformation. The righteous will what? Live by faith. En Romanos 1:17, el mismo versículo que fue utilizado para comenzar la reformación en Cristo, dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. 2 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight, feelings, emotions, circumstances, all included in that sight thing. Segunda de Corintios 5:7, porque andamos por fe, andamos, no por vista, no por sentimientos, no por circunstancias, no por opiniones, y todo eso está incluido en eso de vista. Bible even tells us how our faith can grow, and it should be growing. La Biblia nos dice cómo debe crecer y cómo deberíamos crecer. Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Y aquí está la clave. ¿Cómo crecemos? Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Your faith is growing right now as you're studying the Bible with your church family here at your church. Tu fe está creciendo en este mismo momento al estar aquí con tu familia escuchando de la enseñanza de la palabra. When faith and belief from a Christian like you intersects with the truths of God and the power of God, amazing things can start happening in your life, Christian. Cuando tu fe y tu creencia se intersectan con la voluntad de Dios y con su palabra, hay cosas asombrosas que van a ocurrir en tu vida. And that's what God wants for you. Y esto es lo que Dios quiere para ti. Some good news, Y church. son buenas noticias, iglesia. Amen? Let's continue on verses 6 through 8. Continuemos en versículos 6 al 8. This is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come just by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify, the Spirit, the water, and the blood, and the three are in agreement. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. So in the middle of this section about faith and believing, the author John here brings up the object of our faith, and that's our Lord and Savior Jesus. En el medio de esta sección acerca de fe y creer, el autor resalta el tema de quién es, el enfoque es Cristo Jesús. And he's bringing up here three biblical truths about the historical biblical Jesus. Why is that important? Y aquí está destacando tres verdades bíblicas acerca del Cristo histórico. ¿Por qué es tan importante esto? Because if you believe in the wrong Jesus or a made-up Jesus or a false Jesus, your faith does you nothing. Porque si tú crees en un Jesús que fue imaginado o fabricado o uno falso, no tienes fe verdadera en él. Only faith in the true, we'll call him the historical biblical Jesus, can help you, can save you, can grow you. Solamente la fe en el Cristo histórico, en el Cristo bíblico, es la fe que te puede salvar y la fe que te puede madurar y ayudarte. So John brings up here three of the biblical truths found in the Gospels of the life and ministry of Jesus. Entonces Juan resalta tres secciones, tres partes de la vida de Jesús cuando estaba en su ministerio aquí en la tierra. It's important, Christian, because in John's day, there were false teachers and made-up versions of Jesus. In our day, there's false teachers and made-up versions of Jesus. Esto es muy importante porque tanto como en el día de Juan como hoy en día, habían personas que estaban fabricando o divulgando Cristos falsos. So here in verse 6, John gives us an interesting description of Jesus. He says, this is the one who came by water and blood. What's this referring to? Versículo 3 nos da una descripción interesante. Dice que Jesús vino mediante agua y sangre. ¿A qué se refiere? Very simple. John is bringing up the beginning
and the end of Jesus' earthly ministry. I'll explain. Muy simple, Juan está destacando lo que es el principio del ministerio de Jesús y el fin de su The ministerio. water speaks of Jesus' baptism, maybe his birth too, but for sure his baptism, the beginning of his earthly ministry. El agua simboliza el bautismo de Jesús y también posiblemente se refiere a su nacimiento y ese es el comienzo del ministerio de Jesús. The blood speaks of the cross, the end of Jesus' 3-year ministry. Y la sangre se refiere al final de su ministerio, al final de esos 3 años. And obviously what's included is everything Jesus did, everything Jesus said in that 3-year time period in between. Y obviamente lo incluido es todo lo que aconteció entre esos 3 años, entre el principio y el fin. The point is, we must be placing our faith in the historical biblical Jesus. You can't pick and choose what you think he said or did or disagreed with. You don't get to pick and choose. It's the whole historical biblical package, or you're making up your own. El punto importante es que tú tengas al Jesucristo histórico, el válido, el que proviene de la Biblia, el personaje bíblico, y que no andes escogiendo lo que te gusta y no te gusta del paquete bíblico, y que no fabriques a tu propio Jesús. 2 witnesses to the historical biblical Jesus: the Word, the Spirit. 2 cosas que dan testimonio acerca de Jesús, la palabra y el Espíritu. If you're a Christian here, I know most of you are, the Holy Spirit is confirming the truth of the Word right now. Yes, I believe that because it's true. The Spirit's confirming it. He lives within you. Si tú eres un cristiano, estás aquí, tú sabes que el Espíritu Santo te está diciendo, esta palabra, lo que está ocurriendo aquí, es la verdad, porque estás en el Espíritu John Santo. brings up the Holy Spirit, verse 6, is the Spirit who testifies. The Spirit is the truth. En Juan capítulo 5, 1 Juan 5, 6 a 8 dice, su Espíritu es verdad. Spirit was there at the baptism of Jesus. He was there at the cross of Jesus. He was there throughout the ministry of El Jesus. Espíritu bajó durante el tiempo del bautismo de Jesús como una paloma, estuvo a través de su ministerio. Él fue testigo de la muerte de Jesús en la cruz. Now, in Jesus' day, everybody had an opinion about him. Ahora, durante el día de Jesús, todo el mundo tenía una opinión acerca de él. Oh, he's a good guy. Oh, he's a prophet. Oh, he does miracle workers. Jesus said, no, no, no. All 3 of you groups will die in your sins and therefore go to hell because you're unforgiven. Algunos decían, es un buen hombre. Otros decían, es un hacedor de milagros, un milagroso. Otros decían, es un profeta. Y él decía, no, no, ninguna de estas. Si crees en alguno de estos 3 campos, estás perdido en tus pecados. Listen to what Jesus said about himself. Going to read from John 8:24. Miren lo que dice Jesús acerca de sí mismo en Juan 8:24. I told you you would die in your sins. If you do not believe I am the one I claim to be, you will indeed die in your sins. Jesús les dice, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. So if you don't only believe that I'm God's son, but God in the flesh, you will die in your sins, like the Jehovah's Witnesses will die in their sins. Wrong Jesus. Si tú solamente crees que Jesucristo solamente nació o vivió no vivió en la carne, pero solamente en el Espíritu, como lo creen los testigos de Jehová, vas a morir en tus pecados. You know, when Jesus rebuked people, his focus usually wasn't on sinners. He didn't say a lot, stop sinning. He didn't say that a lot. Here's what he did say. Oh, you of little faith. That's what I'm concerned about, faith. ¿Sabían los momentos en que Jesús reprendía a las personas? Él no estaba tan pasmado o tan alertado por los pecados de las personas. Decía, ay, qué mal que estás pecando o que deja de esos pecados. No lo alarmaban tanto, sino lo que sí le alarmaba era que qué poca fe que tienes. See, Jesus knew he could use believers that sin from time to time, but the ones without faith, those were the ones he said, you need to grow because great faith in a great God, I can do great things through you. Jesús sabía de que él podía utilizar creyentes, gente que creía aunque fueran pecadores, pero él no podía usar a aquellos que no creían, aquellos que no tenían fe en quién era él And mismo. I'll tell you, if you're like me, you have some room to grow in this area of faith. Y sabes que si tú eres de alguna manera como yo, tienes lugar para crecimiento en esta área de fe. And what I love is, as we focus on, believe, read about, study, follow Jesus, our faith will grow. Y sabes que cuando te enfocas y lees la palabra, estudias y meditas en él, tu fe va a incrementarse. Listen to what the Bible says about that. Hebrews 12:2. Let us fix our eyes on Jesus, the author, beginning of faith, and the perfecter, maturing over time in faith, of our faith. Y dice en Hebreos, por eso el autor dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en quién, en Jesús, el iniciador, el que comenzó nuestra fe y el perfeccionador, el que nos va madurando y creciendo, completando nuestra fe. We'll finish up this morning. Let's read verses 9 to 12. Vamos a continuar leyendo versículos 9 al 12.
We accept man's testimony. But God's testimony is greater because it's a testimony of God, which he has given about his Son. Verse 10, anyone who believes in the Son of God has this testimony in his heart. Anyone who does not believe God has made him out to be a liar because he has not believed the testimony God has given him about the Son. And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in the Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Dice, aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. So this section of the text, the focus is on testimonies. The word testimony appears 6 times here. Esta sección del texto se enfoca en la palabra testimonio. Se ve 6 veces. But then a question is suggested of us, the readers. What testimony are we choosing to believe in and place our faith in? Pero se sugiere una pregunta al lector y la pregunta es, ¿en cuál testimonio vas a creer? There's a lot of options out there. Hay muchas opciones allá afuera. Everybody, everything has a testimony, a set of beliefs that they want to offer you and have you believe and place your faith in. Todas las personas, todos los sistemas tienen un testimonio, o sea, un equipo, unas creencias que ellos tienen que quieren inculcarte a ti. The world, the culture, the media, they all have a testimony they want you to believe in, and they're forcing it on you, trying to get you to put your faith in it. El mundo, la cultura que nos rodea, los medios de comunicación tienen también creencias que quieren poner en tu cabeza. Your own sin nature, still alive inside of you, kicking and screaming, has a testimony it wants you to believe and follow. Tu propia naturaleza pecaminosa dentro de ti que todavía da lucha y patea, también tiene su opinión y sus creencias. So again, what testimonies are we listening to, believing in, basing our decisions? Entonces otra vez, ¿en qué nos estamos basando? ¿Cuál testimonio estamos creyendo para basar nuestras decisiones, nuestra fe y nuestra creencia? Testimonies of others, our own sinful testimony, or God's testimony? ¿El testimonio de los demás? ¿Nuestro propio testimonio o el testimonio de Dios? Listen to this description of God's testimony here in verse 9. We'll read it again. Miremos esta descripción del testimonio de Dios. Leamos otra vez. We all accept man's testimony, but God's testimony is greater. Why? Because it's a testimony of God which he's given about his Son, Jesus. Versículo 9. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. More details about the testimony of God, verse 11. This is the testimony. God has given us eternal life. Life is found in the Son, Jesus. Y más detalles en el versículo 11 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. In God's testimony is given you everything what the Bible calls you need to have godliness. La Biblia nos dice que en el testimonio de Dios, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para tener una vida piadosa. The testimony of God is focused on how we can have eternal life, how we can have a relationship with his Son, Jesus. El testimonio nos dice cómo podemos vivir nuestras vidas, cómo podemos tener una relación con su Hijo Jesucristo. And God doesn't hide his testimony from any of us. Y Dios no esconde a nadie su testimonio. God has written down his testimony for you to read, study, believe, right here in your Bible. It's in Dios your lo ha lap. expuesto, lo ha escrito públicamente para que todos podamos aprender y mirarlo. Everything God wants you to know, everything you need to know, is found right here. God left it for you because he wants the best for you in his testimony. Todo lo que Dios quiere que tú sepas, todo lo que necesitas saber, Dios nos lo ha dejado aquí en su palabra escrita. Listen to the description of God's testimony, the Bible here. Read it from 2 Timothy 3:16. Escucha el testimonio de Dios que da acerca de la Biblia aquí en Salmo 119. All scripture, every word, is God-breathed, and it's useful for you in what areas? Teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. Perdona, el pasaje estaba en 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué? Para enseñar, reprender, para corregir y para instruir en la justicia. I love what Jesus called God's testimony, the Bible, in the high priestly prayer. It's called John 17, verse 17.
Me encanta lo que Cristo Jesús mismo dijo acerca del testimonio de Dios en su oración del sumo sacerdote. Jesus told this, praying to the Father, John 17:17, sanctify them by your truth, your testimony. Your word is truth. Santifícalos, como dice Jesús, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. The testimony of God is designed to increase your faith, but also to guide your steps, help you, lead you. El testimonio de Dios está para ayudarte a crecer en tu fe y tu creencia, pero también está hecha para guiarte, para dirigirte. Psalm 119, 105, your word is a lamp to my feet, it's a light to my path. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. You have the complete testimony of God in your hands. Take advantage of it, believe it, read it. Tú tienes el testimonio completo de Dios mismo en tus manos. Toma esa oportunidad, tú léela, estúdiala. I want to encourage you to have a daily devotion time where you open your Bible and read it. Quiero animarte a que tengas un tiempo diario en que tomes un tiempo para meditar, para leer en su palabra, un devocional. Our church is committed to teach you God's word verse by verse, chapter by chapter, book by book, the whole testimony or counsel of God. Sabes que nuestra iglesia está dedicada para enseñar versículo a versículo, capítulo a capítulo, y libro a libro, todo el consejo de Dios, todo el testimonio completo de Dios. Finish up our sermon today. I want to talk a little bit about just how important this faith and believing thing is to you. Al terminar nuestro mensaje de hoy, quiero demostrarte qué importancia tiene lo que es creer y tener fe. Again, the great chapter of faith, Hebrews 11:6. Otra vez, en el gran capítulo de la fe, en Hebreos 11, versículo 6. Without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to God must believe that He exists and He rewards those who earnestly seek Him. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Faith is so important that we can't please God without it. Here's the hard thing. Growing in our faith doesn't happen all by itself. It takes work, a lot of work, hard work. La parte difícil, bueno, es tan importante la fe que es imposible agradarle a Dios, pero lo difícil es que no ocurre así solito por sí mismo. There's actually behaviors, both good and bad, that will directly influence your faith, both good or bad. Hay actitudes, hay acciones que son buenas y malas que nos van a influenciar a crecer o a disminuir nuestra fe y creencia. Let me start by sharing you a couple foolish behaviors that will tear apart your faith and confuse your belief. Déjame compartir contigo 3 acciones necias que van a derribar o destruir tu fe. You want to avoid these 3 faith destroyers that'll quench your faith. Hay que evitar estos 3 destructores de la fe que sofocarán tu creer. Number 1, sin. Número 1 es el pecado. Sin will always quench your faith and your belief. El pecado Always. siempre va a sofocar tu fe y tu creencia, siempre, siempre. Number 2, listening to and believing in the lies of the enemy. Número 2, el oír y creer las mentiras del enemigo. The lies of the enemy come to you both ways, either directly through Satan to your mind or even through other people, sometimes well-meaning people. Don't believe the lies of the enemy that quench your belief. Las mentiras del enemigo a veces nos vienen directamente susurradas a nuestras mentes o a veces por palabras de otras personas, hasta aún personas que tienen buenas intenciones. No creas esas mentiras del enemigo. Third and finally, neglecting your faith will quench it. Número 3, el dar negligencia a tu fe la puede sofocar. Picture your faith like a muscle. If you neglect it and don't work out, your muscles will shrink and you won't look like steroid head George looked like earlier on the slide. Piénsalo de esta manera, si tú no ejercitas esos músculos de fe, te vas a hacer debilucho, no vas a tener esos músculos tan grandes como viste en las pantallas anteriores. When your faith is destroyed, you walk around in doubt and confusion. God doesn't want you there, believer. Cuando no There's tienes something esa better. fe, estás débil, vas a estar caminando en fe, en duda o en confusión. Now, there's also some wise believers that will build up your faith and strengthen your belief. We want to do these 3 things. Ahora, también hay algunas acciones que son sabias que nos van a ayudar a edificar, a apoyar nuestra fe y nuestro creer. We'll call these 3 faith believers that will help you believe. Los llamamos a Faith estos builders. 3 Excuse me. constructores de la fe que te ayudan a creer.
Number one, the Word. We already talked about this. Número uno es la palabra, ya hemos cubierto eso. Reading, studying, believing God's Word will increase your faith, help you believe. El leer, el estudiar, el aplicar, el creer en su palabra nos van a edificar nuestra fe y creer. Number two, obedience to God. Número dos, obediencia a Dios. When you obey God and step out in faith, you see that His Word is true, and your faith just continues to build and grow. Cuando tú pones un paso de fe, obedeces sus mandamientos, vas a ver que Dios es verdadero, lo vas a ver a Dios obrar y va a crecer tu fe. Third and finally, prayer. Número tres y últimamente es la oración. One of the best things to build up your faith is start praying regularly according to God's will, and as you see God answer those prayers, your faith grows. Es importante que al estar ejercitando tu fe, tú vas a ver que Dios va a empezar a obrar y tú vas a crecer en tu fe. And what I like to do when I'm suffering through a lack of faith, say a prayer of faith. I always start it the same way. Lord, I believe. Cuando empiezas a orar, me encanta a mí, por ejemplo, utilizar unas oraciones de fe, de empezando a decir, Señor, yo creo. And I'm going to give you a prayer of faith at the end. We're all going to pray it together at the end of the Y service. voy a compartir con ustedes y todos vamos a orar juntos una oración de fe. Christian faith is going to be a struggle. It's going to be a battle. The Bible tells us that. ¿Sabes qué, cristiano? Este caminar de fe no es algo fácil, la Biblia lo describe como una batalla. Listen to what Paul said to Timothy about faith, growing in our faith. 1 Timothy 6:12. Fight the good fight of faith. Mire cómo la palabra describe en 1 Timoteo 6, dice, pelea la buena batalla de la fe. And not only is it a fight to grow in our faith, but your faith is going to be tested both by the Lord and attacked by Satan. No solo es una batalla en crecer en tu fe, sino que tu fe va a ser probada, va a ser puesta a prueba por Satanás y las circunstancias de la vida. James 1:3, you know the testing of your faith develops perseverance or patience, and then it goes on to list a lot of other good things that happen as your faith is tested and you stand strong in faith and belief. Santiago 1:3 nos dice que ya sabemos que la prueba de nuestra fe produce constancia y varias otras cosas positivas que nos van a ayudar a crecer en nuestra fe. You know, we're all going to doubt at times and lack faith. ¿Sabes God que knows that. He understands that. En diferentes momentos todos vamos a dudar y todos vamos a ser débiles en nuestra creencia. But de you fe. know, there's a story in Mark chapter 9 of Jesus going to the home of a boy that was possessed by a demon. And Jesus asks the father, do you believe? And I love the father's answer. Y sabes que hay una historia en que Jesús se encuentra con un padre desesperado porque su hijo está poseído por un demonio y me encanta la respuesta que le da este hombre a Jesús. Jesus said, do you believe? That was Jesus' determining factor whether he would move or not. Y sabes que Jesús le hace una pregunta a este padre y ese es el factor determinante que si iba a ocurrir algo bueno o no. Dijo, ¿tú crees? And here's the amazing and honest answer of the father, Mark 9:24 on your screens. Immediately the boy's father exclaimed, I do believe, but help me overcome my unbelief. Y sabes que aquí está la respuesta honesta que le da el padre a Jesús y le dice, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Jesus wasn't mad at that answer. Jesus was blessed by that answer. He was being honest. I want to believe, but I'm a doubter. I'm a sinner. Jesus honored that man's attempt at faith. He'll do the same for you, Christian. Jesús no estaba enojado con esa respuesta que le dio el hombre. Jesús estaba honrando ese paso de fe, su honestidad, y Jesús iba a responder a su petición. Christian, I want to encourage you to daily work at your faith and believing. Cristiano, quiero que diariamente tú ejercites, que tú pongas tus manos a la obra en tu fe. Your faith and the truths that you believe in are designed to help you overcome the storms, trials, and problems of life. Tu fe en las creencias en las que tú crees te van a ayudar a sobrepasar, a tener victoria ante las circunstancias de la vida. And as I said earlier, when faith and belief in the life of a believer intersect with the troubles and pains of life, God can do amazing things. Y como hemos dicho antes, cuando tu fe y tu creencia se intersectan con la verdad de la palabra de Dios y cuando te encuentras en esas circunstancias difíciles, Dios hace cosas asombrosas. God loves every one of you so much. ¿Sabes que Dios te ama a ti y a cada uno de nosotros tanto? Church, that's some good news. Y sabes que esas son buenas noticias. Amen? You know, it's good news for all of us that have